Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Hola gente, muy buenas noches. 22 horas en la República Argentina. Gracias por hacernos compañía. Otra nueva semana. Gracias a toda la gente que nos manda texto, que nos escribe en todas las redes, en Vorterix. Gracias por el apoyo. Gracias a los prejuiciosos también que nos dieron una oportunidad y poder compartir estas cosas que llegan al alma. Pequeña bitácora de reflexión. Como dije cuando empezamos la semana pasada, está bueno en estos días pensar, está bueno reflexionar, está bueno, no sé, hacer un punto de contacto de algún modo, porque de algún modo, valga la redundancia, todos pasamos por lo mismo y todos estamos en equidad de condiciones en estos tiempos tan particulares. Hace un tiempo atrás yo volví a ver la inolvidable película argentina del querido director Juan José Campanella, un genio obviamente, El mismo amor, la misma lluvia, que interpretó el actor fetiche de Campanella, Ricardo Darín y Soledad Villamil, donde una pareja se vuelve a ver después de 2 décadas y la frase que más recuerdo aparece casi al final, que de hecho, sea de paso, le da sentido al título de la película. Ella está totalmente empapada con la lluvia y le dice, el personaje de Villamil le dice al personaje de Darín, en fin, es que la lluvia ya no cae como antes. Y en realidad era la misma lluvia de siempre. Lo que había cambiado era su percepción, ¿no? Esa misma lluvia que hacía años despertaba su costado romántico, ahora le producía como sentimientos diferentes o encontrados, porque ella había cambiado, la vida la había cambiado. Y hace unos días llovía bastante, torrencialmente, por acá, y yo pensaba en algo parecido. Recordé aquel niño, aquel chiquito que alguna vez fui, mirando repiquetear las gotas de lluvia en la ventana de la casa de mis viejos allá en Billinghurst, en San Martín, y me acordaba de unas cosas que daba por sentado. Y en estos tiempos de cuarentena, de quietud, uno se pone a recordar cosas de todo aquello que no teníamos, de lo que nos faltaba, pero aún así éramos felices. En esa casa chiquita, yo me acuerdo que tomé el más sabroso café con leche que jamás había probado. Y jamás volví a probar, con esos enormes panes con manteca y dulce de leche que la vieja le ponía en cantidad industrial, porque la vieja me tocaba el hombro a la mañana, tipo 7 de la mañana, me decía, vamos, a levantarse a la panadería a comprar el pan recién horneado. A las 7 de la mañana ya había sido horneado de las 4 o 5. Pero bueno, era lo más temprano que podíamos nosotros acceder a la panadería. Íbamos a comprar flautita o pan de fonda. No sé si alguien se acuerda que ese pan alguna vez existió. Entonces traíamos el pan de fonda, manteca, dulce de leche en cantidad industrial y a mojar en el dulce de leche. En el café con leche para irnos al colegio más tarde. Y hay días que cuando uno recuerda eso, que parecen tonterías, pero uno quiere meterse de nuevo en la foto. Cuando éramos unidos, cuando estábamos todos juntos. Uno a veces quiere volver a meterse en esa foto en blanco y negro, ¿no? Cuando a nadie se le ocurrían las distancias, cuando pensamos todos que íbamos a seguir siendo chiquitos, que nadie se iba a morir, que éramos todos inmortales, que bastaba una casa para todos. Yo siempre preguntaba, cuando mis hermanos se casen van a vivir acá. Obvio, decía la vieja. Esos días en que yo hacía un dibujo lleno de amor, de cariño para el Día de la Madre, pensando que le iba a ser miles, uno cada año o uno cada mes, y después me di cuenta que fueron apenas 2 o 3. Los días sin heridas, los días sin temores, cuando se cerraba la puerta después de que entraba el último, cuando la vieja no dormía hasta que no escuchaba la llave de mi hermano de 19 que volvía de estar con la novia, cuando ni en sueños pensabas en faltar a un cumpleaños, y ahora no vas a ninguno, inclusive en tiempos regulares, no solo en tiempos de pandemia. Uno ya no va casi a los cumpleaños. En casa me acuerdo que había un montón de libros, de toda clase, había una biblioteca inmensa, había un montón de libros, no sé si la vieja los había heredado de mi abuelo, del inglés, pero había un montón de libros con un montón de autores, de géneros, y especialmente los días de lluvia, donde la televisión se veía llena de llovizna a causa del viento que le daba la antena, porque cuando había lluvia, pero esa lluvia torrencial, la tele se dejaba de ver. A veces lo agarrabas con ganas al viejo y le decía, no se ve la tele, entonces agarraba una escalera, se subía y vos estabas abajo, ¡dale! ¡Se ve! Dale, ¡no, ahí! Según donde miraba la antena, veía los 4 canales, que era el 7, el 9, el 11 y el 13, pero no veías Canal 2.
Ahora, si ponía la antena mirando hacia La Plata, veías el 2, pero no veías los otros 4, ¿no? Ahí estaba. Pero eso tenías que agarrar con ganas al viejo. Si el viejo no tenía ganas, decía, pónganse a leer. Y uno podía leer con voracidad, con placer, con ganas, indiscriminadamente. La vieja no te decía, esos libros no, lean lo que quieran. Y había ficción, ensayos, yo leí todo. Y me sentía parte de esas historias, porque no había dispositivos móviles. Teníamos apenas un par de juegos de mesa, creo que las damas y otra cosa. Así que como ya estábamos aburridos de los juegos de mesa, era leer. Y podía pasarme una tarde entera a bordo del barco de Sandokan, navegando en un pequeño bote sobre el Mississippi junto a Tom Sawyer, junto a la chimenea de la cabaña del tío Tom. En casa podías leer lo que vos querías. Había una biblioteca llena de libros y si era el día muy lluvioso, que la lluvia iba para largo, quizás hasta la vieja me dejaba leer la colección de las Villiquen y un par de anteojitos que mis hermanos habían recortado para las tareas. Ese era el santo grial. El paquete de las Villiquen no se abrían cualquier día. Mi vieja las atesoraba porque en lo alto del placar, amarradas prolijamente con un hilo, esos hilos sisal que antes habían servido para atar las cajas de pizza, porque antes las cajas de pizza venían atadas con hilo. Me miran acá estos pibes y dicen, no entiendo nada, estamos con un viejo. Me siento el patriarca de los pájaros, pero es así. Entonces, me acuerdo que bajaban las Villiquen, estaban todas recortadas, ya no teníamos más San Martín, yo ya no tenía la cara de Mariano Moreno ya no estaba más, no había ningún Manuel Belgrano porque estaban todas recortadas, pero podías leer algo, el mono relojero, anteojito y antifaz, y eso eran los días de mucha lluvia. La vieja decía, si lees mucho Dante, no vas a tener nunca faltas de ortografía. Me aconsejaba siempre, además, tu manera de hablar va a ir cambiando, tu lenguaje va a ser nutrido, hijo. Y por aquel entonces yo era tartamudo, tartamudeaba bastante. No sé si era tartamudo literalmente, pero me trababa mucho para hablar. Tenía muchos problemas de dicción. Pero yo decidí creerle a la vieja. Dije, tiene razón, y no paré de leer por el resto de mi vida a raíz del consejo de la vieja y de esos días de lluvia. Me devoré todo, libros, historietas, hasta las noticias del diario popular que envolvían las papas o los huevos. Y en esos días, después de almorzar, veíamos películas en blanco y negro en uno de los 4 canales que podíamos ver, porque acuérdense que el Canal 2 no lo agarramos, así que no hubiésemos podido ver a Real en ese entonces, aunque no existía. No había canales de dibujos animados, ni soñábamos con una videocasetera, porque eso iba a llegar años más tarde y en la casa de algún potentado del barrio. Nosotros a la videocasetera íbamos a acceder ya muy de grandes. Y aún así era feliz. Era inmensamente feliz de compartir con mis viejos una película de Luis Sandrini, Nini Marshall, alguna de Cantinflas que venía de México. Y si los planetas se alineaban, por ahí te pasaban una de Laurel y Hardy a bote y Costello y entonces nos moríamos de risa, o de Jerry Lewis, al lado de un calentador que funcionaba como estufa y mi vieja le ponía eucalipto para que haya rico olor en la casa. Los sábados eran los sábados de superacción, eran los días del Far West y el televisor le pertenecía exclusivamente a mi viejo. Ese día mi viejo se adueñaba de la tele. No había control remoto, el control remoto era yo. Mi viejo decía, cambia, arregla el vertical. Y yo iba a cambiar el vertical y el horizontal. Después algunos van a tener que preguntar qué cuerno estoy hablando. Entonces supe en ese entonces quién era John Wayne, quién era Gary Cooper, Kirk Douglas. Yo tenía 7 años, sabía quién era Burt Lancaster, Gregory Peck. Este es Ernest Borgnine, trabaja muy bien, decía mi papá. El de la ceja gruesa trabaja bien, Ernest Borgnine, Clint Eastwood no sabe lo que es. Están dando una de Robert Mitchum que es muy buena, trabaja bien, decía mi papá. Mi papá se sentía el Alex Kuchevaski de la época, era el crítico del cine. Y aunque yo no entendía casi nada del argumento, nada se comparaba con tirar una almohada en el suelo y esperar la parte de los tiros, mientras la lluvia no dejaba de caer sobre las chapas de la pieza del fondo, que es donde más se sentía y más se disfrutaba la lluvia. Porque si tenías techo de chapa, la lluvia tenía otro sabor. Si el piso estaba frío, porque por aquel entonces no teníamos la menor idea de lo que era una alfombra, yo me sentaba en la mesa con un cuaderno, un lápiz y no paraba de dibujar mis propias historietas, que tenía mis personajes, todavía me los acuerdo. Y la vieja mientras preparaba tortas fritas de harina, llenas de azúcar, cantidades industriales de grasa. En aquellos días nadie pensaba en la dieta, el gluten free no existía, la comida orgánica tampoco. O sea, ni pensábamos que podíamos engordar. Y de haberlo sabido tampoco nos hubiese importado.
Comíamos hasta que se nos fueran las ganas, tanta como pudiéramos. ¡Coman que estoy friendo más!, decía la vieja. ¡Coman, que hay más! Eso me acuerdo siempre. ¡Coman que hay más!, invitaba mamá. Eran días tranquilos, eran días de marea baja. Y yo era simplemente el dantecito para la vieja, el diante. Porque como tenía un hermano llamado Diego, ella se confundía, decía diante. Así que yo era el diante. Un nene delgaducho, callado, mi único sueño era vivir ese día, cortito, lluvioso, con olor a tortas fritas, películas en blanco y negro y mi pila de libros o villiquen desparramados sobre la cama. A mí no se me hubiese cruzado nunca por la cabeza que algunos de mis hermanos algún día iban a morir. O que algún día yo me iba a subir a un avión. Porque yo era de los que mi viejo alguna que otra vez me llevó a Aeroparque para decir, mirá cómo despegan los aviones, pero en mi vida iba a subir a uno porque era una fortuna comprarte un ticket o un boleto de avión. Nunca pensé que iba algún día a vivir a otra parte del mundo y que años más tarde yo iba a estar en Vortex, por ejemplo. Y hace algún tiempo yo regresé a aquella casa, a la casa de mis viejos. El barrio en el que crecimos me di cuenta que está envejeciendo. La antigua panadería tiene un cartel que se vende. El almacén de la esquina de la Tana ya no existe, tampoco en la casa. Los chicos crecieron, emigraron. La mayoría de los vecinos son viejos solos. Los que fueron novios de la secundaria están divorciados. Los muchachotes que jugaban a la pelota en la esquina o no están, desaparecieron, o son ancianos, se pusieron viejos. Y me hizo acordar de esa canción que popularizó Diego Torres, Pueblo mío que estás en la colina, ¿se acuerdan? Tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono. No voy a cantar, pero bueno, son tu triste compañía. Yo hubiese querido saludar a rostros familiares, a los vecinos, que uno los congela, ¿viste? Uno los congela en el momento que se fue, creen que están iguales. Acariciar a esos perros conocidos, comprar pan calentito, pan de fonda en la vieja panadería, pero no pude. Hubiese querido, por eso insisto, meterme otra vez en la foto en blanco y negro y no pude. Hubiese querido darle nueva fuerza a mis padres, una nueva memoria a la vieja, para poder hablar con ella de muchas cosas que no me pudo contar en los últimos años por el Alzheimer, pero hubiese dado cualquier cosa por volverla a ver resolver esos crucigramas que la vieja sola podía resolver. Cambiaría su andar lento por pasos firmes, haría que recuerden todo lo que olvidaron de mi niñez y que ya no me podían contar. Ni siquiera pudimos encontrar aquellas fotos que se mandaban a revelar cada tanto, ¿se acuerdan? Porque era una fortuna. Así que tampoco pudimos encontrar muchas fotos. La única foto que tenía era la mental, aquella en blanco y negro cuando llovía. Pero aún así, con todo lo que yo no puedo cambiar, casi 40 años después, y al otro lado del mundo, en otra casa, volvió a llover. Y pienso, como dijo el personaje de Soledad Villamil, la lluvia ya no cae como antes. Pero no cae como antes porque yo no tengo cuentas pendientes con el pasado. Eso es bueno. Me di cuenta que todos nosotros, la mayoría vivió en hogares así. Mucho antes que, en mi caso, hiciera un programa de tele o estuviera en la radio. Uno vivió en casas así. Haya nacido en Villaluro, en La Matanza, en San Justo, en San Martín, como en mi caso. Uno vivió lo mismo. Fue como que el mundo entero vivía más o menos parecido. Y en ese entonces no nos hubiésemos imaginado nunca que íbamos a tener una pandemia o que algún día nos íbamos a aburrir porque estamos hartos que se nos acabó todas las mejores series de Netflix. Una locura. Nosotros esperábamos una serie a veces, Bonanza a las 8 de la noche, El Increíble Hulk, que no entendíamos por qué le decían el hombre verde, porque para mí era gris. Entonces yo creo que si ahora estás mirando por el vidrio empañado de la ventana aquellas cosas que ocurrían allá lejos y hace tiempo, lo que te tiene que alentar es lo que me alienta a mí, me parece, que a nuestra historia todavía le falta mejor capítulo. A nuestro concierto le espera la mejor canción, porque un gran compositor siempre guarda su obra maestra para el final. Y aunque no lo creas, cada segundo de vida es un paso dado. Cada aliento es una página que uno da vuelta, cada día es un kilómetro registrado. Uno está más cerca de lo que siempre soñó, más de lo esperado. Entonces yo creo que Dios nos va a regalar que envejezcamos junto a eso que por ahí pensamos que no íbamos a volver a tener. Charlar horas al lado de una chimenea, con lluvia, sin lluvia, porque pienso que cuando uno recuerda lo felices que éramos sin habernos dado cuenta que lo éramos, se empieza a quejar menos de lo que nos está pasando. Y está bueno en este tiempo, ¿no? En este tiempo a veces tan impersonal, donde ya no existe eso de que toda una familia se va a poner frente al televisor a mirar los Benvenuto, los Campanelli.
Ya no existe de que todo el mundo, vamos, silencio que empieza el gran chaparral. No. Ahora cada uno ve sus series cada uno en su dispositivo, cada uno por su lado. Este ya se vio 40 capítulos, el otro va por la otra serie. Y eso, de alguna forma, nos comunicó con una tecnología que no teníamos, pero nos desconectó bastante como familia, como ese núcleo invencible que éramos. Por eso, digo, en días lluviosos, en días soleados, en días más nublados, uno siente que el clima cambió. Pero no cambió, porque pensándolo bien, y después de todo lo que cambiamos somos nosotros. Siempre, como dijo el personaje de Villamil en la película de Campanella, siempre va a ser el mismo amor y la misma lluvia. Señoras y señores, esto es todo, casi todo por hoy. Lunes nostálgico, ¿no es cierto? Para recordar, para pensar. Gracias, que tengas una divina noche, que Dios te bendiga y nos vemos aquí, secándonos alguna pequeña lágrima mañana, por supuesto, en la pantalla de Vorterix. Chao, hasta mañana. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.